y comencemos con la clase de hoy. Hoy quería comenzar con un ejercicio que tuvieron en la tarea de la semana pasada y que les dio algo de dificultad, no a todos, pero hubo varios que tuvieron dificultades con este ejercicio. En el fondo, yo sé que la dificultad viene en parte de que es algo sencillo y muchas veces probar las cosas más sencillas y más evidentes eh, se vuelve un rollo. Eh, y en parte eso es lo que estamos aprendiendo en este curso, formalizar los argumentos, algo que uno ve como evidente, formalizarlo basado, soportado en unos teoremas, unos resultados conocidos. Entonces, el ejercicio era el siguiente. Probar que el máximo común divisor de dos números A y B se puede calcular como el producto de los factores primos comunes con el menor exponente. Así como nos lo enseñaron en el colegio. Uno hace la factorización canónica, toma los primos comunes con el menor exponente y eso debe ser el máximo común divisor. Entonces, aquí voy a tratar de rápidamente mostrarles como una demostración o al menos como las generalidades de una demostración, cómo la esperaría yo. Entonces sean AB enteros positivos. Por el teorema fundamental de la aritmética, uno puede eh, escribir a A y a B como potencias de primos, pero además, si uno toma la unión de todos esos primos que aparecen en la factorización, sí, factorización prima de A y B, uno puede escribir a A como P1 a la E1 por hasta Pn a la N y a B como P1 a la F1 hasta Pn a la Fn, donde los PI son primos diferentes y EI y FI, los exponentes, son mayores o iguales que cero. Entonces, aquí hubo ya un primer paso que tiene que ser justificado, ¿cierto? Esta no es la representación canónica de un entero. Aquí estoy permitiendo que los exponentes sean ceros y eso lo hice porque uní todos los primos que factorizan a A y a B, entonces algunos exponentes me pueden quedar en cero. Listo, pero esto siempre es posible, requiere justificación. Pero es un punto de partida importante. Para poder hacer ese procedimiento de escoger los comunes con el menor exponente. Y eso lo hago acá en morado. D va a ser precisamente el producto de P1, P1 a la G1, P2 a la G2, hasta Pn a la Gn, donde Gi, el exponente de Pi, es el mínimo entre E sub I y Fi. Entonces, en este paso formalicé lo que quiere decir tomar los comunes con el menor exponente. Y ahora lo que quiero probar de aquí en adelante es que ese D, en efecto, es el máximo común divisor. Entonces, ahora procedo a mostrar que D divide a A. Entonces, ¿qué hago? Escribo a A como el producto de D por algo. ¿Cómo hago eso? Pues muy fácil. Como
G sub I es el mínimo entre EI y FI, entonces GI es menor o igual que E sub I. Entonces yo puedo, digamos, separar el exponente en dos. EI menos GI y GI. EI menos GI es mayor o igual que cero, garantizado porque GI es menor o igual que GI. Perdón, porque GI es menor o igual que EI. Y GI es mayor o igual que cero. Entonces, esto son números enteros bien formados, no tienen ningún problema. Y este de la derecha es precisamente D. Al escribir a A como un múltiplo de D, se verifica que en efecto D divide a A. De la misma manera, se puede mostrar que D también divide a B. Y terminamos la primera parte. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe. ¿Puede repetir la última parte desde cuando dice que G sub I es el mínimo entre E sub I y F sub I? Sí, entonces aquí lo que hago es que cada exponente E sub I cada exponente E sub I lo escribo como EI menos GI más GI. Mire que al hacer eso, y dado que GI es menor o igual que EI, se garantiza que tanto este como este son mayores o iguales que cero. Entonces, separo PI a la EI menos GI de PI a la GI. Es decir, el pedazo que yo sé que está en D y lo que sobra. Profe, perdón, ¿de dónde se sigue que E sub I es mayor o igual a G sub I? De que GI es el mínimo entre EI y FI. Entonces GI Ah, ya, ya. es menor o igual que EI y GI es menor o igual que FI. Sí, está bien. Y miren que yo no estoy escribiendo todo aquí, y eso está bien que me lo pregunten, Sebastián. Una demostración formal que yo fuera a entregar estaría más completa que esto. Yo estoy mostrándoles una demostración y estoy hablando y la estoy complementando con mis palabras orales. Pero esta demostración aquí no está completa. Yo espero que ustedes entreguen demostraciones un poco más completas que esto. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿podría subir un poco un momento? Claro. Profe, gracias. Profe, Dime, Sebastián. yo tengo una pequeña duda. Cuando usted dice que G sub I es
E igual al mínimo entre E sub i y F sub i. Se refiere a que está definiendo una secuencia de G indexada por i para cada uno de los i entre 0 y n. Sí. Ok. Pe- por un momento pensé que era un solo elemento y me había confundido. Y de todas las cosas que no estoy escribiendo que ustedes deberían escribir. ¿Listo, David? Voy a continuar. Federico dice, mínimo entre E y F es el mínimo común múltiplo. No. Es el menor exponente. Exactamente. Pero una pregunta. Dime, Juan Camilo. El G sub i, ¿por qué se pone menor igual y no menor estricto que E sub i y F sub i? Porque podría ser igual. En- de hecho, va a ser igual a uno de los dos. Ah, listo. Si uno toma el mínimo entre dos números, lo que queda va a ser igual a alguno de ellos dos. Muy bien. Continuamos. Sí, profe. Ok. Entonces, al principio de la prueba implícitamente busca los primos de A y B y los multiplica para formar esos n factores. Creo que sí, Camilo. Entonces voy a volver aquí a ver si entiendo lo que está diciendo Camilo. Estas factorizaciones de A y B no son las canónicas. En las canónicas, todos los exponentes son mayores que cero. Pero en las canónicas, A y B pueden tener primos diferentes. Yo quiero unificar, que queden en términos de exactamente los mismos primos. ¿Para qué? Para poder tomar comunes con el menor exponente. Entonces lo que hago es juntar los primos de A y los primos de B en una sola representación. Para eso, tengo que flexibilizar los exponentes para que me queden mayores o iguales que cero. ¿Respondí con eso tu pregunta, Camilo? ¿Por qué se supone que A y B tienen los mismos primos? Entonces acabo de responder también la de Edwin. Listo. No es una suposición, es una construcción, ¿cierto? Uno tendría que explicarla un poco más. Pero esto siempre es posible. Muy bien.
Voy a continuar. Ahora viene lo más interesante, que es mostrar que es realmente el mínimo. Ya sabemos que D es un factor común de ambos, de A y B. Ahora veamos qué es el mínimo. Para eso tomamos otro factor común o tomamos un C entero. Podríamos decir de una vez que sea positivo. Entonces no hace diferencia que divida a A y que divida a B. Y vamos a tratar de mostrar que C divide a D, por tanto que C es menor o igual que D, lo que probaría que D es el máximo. Entonces, aquí permítanme dar un salto y mostrarles a qué quiero llegar. Entonces, C a C, un divisor común. Yo quiero llegar a mostrar que C es de esta forma. Se me paralizó la pantalla. Ustedes me están siguiendo, me están escuchando. Ah, ya. Yo quiero llegar a mostrar que C es de esta forma. P1 a la H1 hasta Pn a la Hn, donde Hi es menor o igual que el mínimo entre EI y FI. Eso es a lo que yo quiero llegar. Estoy tomando un divisor común de A y B. No sé cómo es. Y quiero mostrar que ese número es de esta forma. Pero esto no es inmediato. Requiere un trabajo. Y ese es el trabajo que hago aquí. Hay que justificar muy bien eso. Entonces, yo lo hice de la siguiente manera. Vamos a ver si los convence mi argumento. Pero yo vi que muchos como que corrieron mucho para llegar a esto sin argumentarlo muy bien. Todos tenían la idea de que en efecto C debía ser como un producto de primos y que eran los mismos primos y que esos primos tenían que ser menores iguales, pero hay que ser cuidadoso al hacer ese argumento. Entonces, aquí viene una forma de hacerlo. Sea P un primo que divide a C. Por transitividad, como P divide a C y C divide a, entonces P también es un divisor de A. Por un teorema que vimos que yo llamé caracterización de primos, aplicándolo varias veces a esto, ¿cierto? Si P divide a un producto, entonces P divide a uno o P divide al otro. Uno puede aplicarlo varias veces para llegar a que P tiene que ser alguno de los P sub I. Donde I está entre 1 y N. Y ahora
voy a sacarle a C toda la potencia posible de P sub I. Entonces escribo a C como PI a la HI por M, donde M es un entero y PI no divide a M. ¿Cierto? Es como que separé a C en el factor de PI y lo que no tiene nada que ver con PI. Ahora, por transitividad, como PI a la HI divide a A, entonces, como PI a la HI divide a C y C divide a A, entonces PI a la HI divide también a A. Ahora, recuerden que A es ese producto de primos, P1 a la E1, P2 a la E2, hasta PM a la M, y los PI los supusimos que eran diferentes. Como son primos diferentes, y utilizando esa caracterización de primos, entonces, ¿cierto? PI a la HI es primo relativo con PJ a la EJ. Entonces uno concluye que PI a la HI tiene que dividir a PI a la EI. O sea, tiene que dividir precisamente a la potencia prima que le corresponde en A. Y de ahí se sigue que HI es menor o igual que E sub I. Haciendo un argumento muy similar, uno concluye que HI es menor o igual que FI. Y de estas dos, concluye que HI es menor o igual que EI, que el mínimo entre EI y FI. Profe, pero ¿cómo se da el salto de que P sub I elevado a la H sub I divida a algún P sub J elevado a la E sub J, a decir que de ahí se sigue que H sub I necesariamente divide B, perdón, que es menor o igual a E sub I, porque eso no sería para todos los I? Ya no estaríamos hablando del J específico que ahorita, pues que eh, mostró que era dividido por P sub I, H, I, pero sino que ya está hablando de un I genérico. Está fijo. La I está fija en este momento. Fue la I que se fijó acá arriba. Entonces estamos hablando de una I específica. Yo no sé cuál, pero hay una. Está fija. O sea, pues que usted estaría suponiendo, bueno, asumiendo que el E sub I, mejor dicho, que el E que está indexado por el número I es justamente el que resulta ser menor que H sub I. Perdón, no entendí esa parte. Yo tomé un primo que dividía C y mostré que ese primo tenía que ser uno de los P1, P2 hasta Pn. Alguno de esos tiene que ser. Y en ese momento fijé la I. Fijé la I. Entonces, ya estoy mirando uno solo de los primos, de los N primos.
Ok, hasta ahí voy bien. Entonces ya, mira uno el exponente de ese primo en la descomposición de C, muestra que ese primo elevado a esa potencia tiene que dividir precisamente a ese mismo primo elevado a su potencia en la descomposición de A. Y de ahí concluye que el exponente en C tiene que ser menor o igual que el exponente en A. Entonces, usted en la definición de P sub I a la HI estaría asumiendo implícitamente que H sub I es como el mayor exponente, tal que cuando elevamos P sub I a ese exponente aún divide a C. Correcto. Y eso lo estoy diciendo aquí. Cuando digo que PI no divide a M, ¿cierto? Escribí a C como PI a la H por M. Entonces, lo que hice fue poner el mayor exponente tal que PI a la HI divide a C y PI no divide a M. En M no me quedó ninguna potencia de PI. Ah, ok. Listo. Mm, es que siento como raro ese paso, ese salto de la generalidad de decir que P sub I a la H I divide a P sub J a la E sub J. No hay J aquí. No hay J. Ah, pero como usted la vez pasada, ahorita cuando lo leyó dijo J, entonces por eso pensé que era de ese No, modo. mencioné J porque para concluir que PI a la HI divide a PI a la EI, estoy usando el hecho de que los primos son diferentes. Es decir, que si I es diferente de J, PI es diferente de P sub J. Listo, entonces ya, si no hay J, entonces entiendo bien lo que se dice. Perfecto. Aquí no hay Jotas. No hay escrita ni una sola J. Profe, dos preguntas. Dime, Férico. Mm, pues porque es importante que PI no divida a M y pues porque podríamos escribir a PI como, pues digo como, porque podríamos escribir a C como PI a la HI, pues porque podríamos usar esa propiedad. Bien. Por el teorema fundamental, uno descompone a C en potencias de primos. En esa factorización va a aparecer PI elevado a algún exponente. Yo siempre puedo coger ese exponente. Ese es precisamente el HI. Es a la potencia a la que aparece PI en la descomposición canónica de C. Lo que queda es M. Y allí no hay PI. Y uno puede garantizar que PI no divide a lo que queda. Ok, gracias, profe.
¿Y tenías otra pregunta, Federico? No, pues que porque, pues era que porque PI no dividía a M, pero pues si lo dividiera, simplemente sumaría el exponente y tendríamos como otro cociente, entonces, pues no, lo haría Exacto. así. Muy bien. Uno repite ese argumento varias veces con los diferentes primos que dividen a C y llega a que C es de la forma P1 al H1 por P2 al H2 hasta Pn al Hn, donde los HI son menores o iguales que el mínimo entre EI y FI. Y de ahí se sigue que C necesariamente divide a D. Ok, Edwin, te voy a explicar. En ese caso, si uno tiene primos diferentes, si uno tuviera A igual a 2 por 3 por 5 por 11 y a B igual a 2 por 3 por 5 por 17, entonces lo que estoy escribiendo es a como 2 por 3 por 5 por 11 por 17 a la 0. 11 a la 1, 5 a la 1, 3 a la 1, 2 a la 1. Y a B como 2 a la 1, por 3 a la 1, por 5 a la 1, por 11 a la 0, por 17 a la 1. Es decir, yo siempre puedo coger como la unión de los primos que dividen a A y los primos que dividen a B para escribir a A y B en términos de los mismos primos, de un conjunto común de primos. Así, pero para eso necesito permitir que hayan exponentes cero en la descomposición. ¿Se entiende eso, Edwin? Excelente. Camilo dice. Listo. Creo que explicó lo que yo dije. Bueno, voy a dejar ahí para poder empezar el tema de hoy, que ya se me fue un buen rato de la clase, pero no importa. Esto se trata. Si logro resolver dudas, quedo feliz con esta clase. De eso se trata estas clases sincrónicas. Te voy a hablar ahora de representación de números enteros en, en alguna base. El libro de Burton hace énfasis en que usar esa representación para dar ciertos resultados acerca de divisibilidad. Por ejemplo, por allá en el colegio nos enseñaron una manera de determinar si un número era divisible por 3. ¿Alguien se acuerda? Si yo les Sí, digo la suma de todos sus dígitos. la suma de sus dígitos, ¿cierto? Si la suma de los dígitos
es divisible por 3. Uno suma los dígitos. 1 más 7 más 2. Eso le da 10. Y como 10 no es divisible por 3, entonces 172 no es divisible por 3. ¿Recuerdan eso? Burton hace esta sección como enfocado en ese tipo de resultados. Utiliza la representación decimal para probar cosas como esta. Un número es divisible por 3 si solo si la suma de sus dígitos es divisible por 3. Exacto. Con el 9 también hay algo similar. Con el 11 hay algo similar. Y hay varios resultados en esta sección acerca de eso. Y es muy bacano porque la demostración no es fácil. Son de esas cosas que nos enseñaron y que no son nada fáciles de probar. Pero yo quiero hacer énfasis en que la representación en base, en alguna base, es importante en sí misma. Y quiero hacer más énfasis también en otras cosas que surgen de esa representación. Un número entero realmente es una cantidad, ¿cierto? Cuando yo escribo 1689, eso representa una cantidad. El 1, el 6 y el 8 y el 9 son una forma de representar ese entero, pero no es la única. Y hay que separar su representación del entero en sí mismo. Entonces, tenemos este teorema. Sea B mayor que 1. Bueno, entonces, ese es 1689. Realmente lo que nos está diciendo es que ese número es 1 por 10 a la 3 más 6 por 10 a la 2 más 8 por 10 a la 1 más 9 por 10 a la 0. Eso es esa representación en decimal. Que es muy útil para hacer muchísimas cosas, en particular para hacer cómputos, para hacer algoritmos, para computar con los números enteros, tener alguna representación de ellos. De manera muy general, uno puede escribir un entero en cualquier base b mayor que 1, sea n, sea b mayor que 1, n un entero positivo, n se puede escribir de manera única como n igual a su m b a la m más a su m menos 1 b a la m menos 1 más puntos suspensivos a 1 b a la 1 más a 0. Con m un entero positivo y los a sub k todos entre 0 y b menos 1. La demostración es muy sencilla y utiliza el algoritmo de la división. No la voy a hacer formalmente, voy a aquí simplemente como a hacer un sketch, un borrador de la prueba. Uno lo que hace es tomar n
y dividirlo entre B para obtener un residuo A sub 0 que se garantiza que está entre 0 y B menos 1. Miren que si Q1 es menor que B, entonces ya ganamos. Porque escribimos a N como algo por B más A sub 0 por B a la 0. Terminamos. De lo contrario, pues hacemos lo mismo con Q1. Lo dividimos entre B para encontrar un nuevo residuo A sub 1 que está entre 0 y B menos 1. Y si juntamos las dos expresiones, nos queda que N es igual a, ¿cómo quedaría? Q1 por B. Pero Q1 es esto de acá. O sea, Q2B, bueno, lo voy a escribir en dos pasos. N es Q1B más A0. Pero a Q1 lo puedo escribir como Q2B más A1 multiplicado por B más A0. Y si multiplicamos esto, nos queda Q2B al cuadrado más A1B más A sub 0. Y miren que de nuevo esto tiene la forma que queremos. Aquí tenemos A0, A1B, donde A0 está en el rango que queremos, A1 también, y luego tenemos un coeficiente con B al cuadrado. Si ese Q2 está en el rango indicado, está entre 0 y B menos 1, entonces terminamos, y si no, continuamos con lo mismo. Ahora seguiríamos dividiendo Q2 entre B para encontrar un Q3 y un A2. Listo. Y así continúa uno sucesivamente hasta que eventualmente termina, porque siempre va a ir disminuyendo los Q sub I. ¿Se entiende la idea de la demostración? Profe, Dime, ¿podría Sebastián. dar un ejemplo con un número concreto? Claro que sí. Vamos a hacerlo. Primero una definición. Entonces, sea B mayor que 1, N un entero positivo, y sean A0 hasta AM tales que N se pueda escribir de esta forma. Esa expresión la llamamos representación de N en base B y escribiremos a N de esta manera. N igual, entre paréntesis, la lista de los coeficientes de esa expresión.
a m, a m-1, a 1, a 0, y aquí abajito colocamos la base, el b. Miren que esto no es un producto, no es que estoy multiplicando los a sub i, es simplemente una forma de representar al entero, y aquí especificamos la base. Entonces, normalmente cuando utilizamos base 10, pues omitimos la b y asumimos que eso está escrito en base 10. Estamos tan acostumbrados a usar la base 10 que eh, no la escribimos. Entonces, para hacer el ejemplo, bueno, digamos, hagamos dos ejemplos, uno en base 10 y otro en otra base, para que no sea tan obvio, ¿cierto? Hagamos si uno coge el 1689, entonces hagamos el procedimiento que dijimos ahorita. Primero lo dividimos por 10. Voy a escribir a 1689 en base 10. Entonces lo divido por 10. ¿Cuánto me queda cuando lo divido por 10? Como residuo, le queda 9. ¿Cuál sería el cociente y cuál sería el residuo? Exacto. ¿Cuál sería el cociente y el residuo? ¿Cierto? Divido por 10, el cociente es 1668 y el residuo sería 9. Ya encontré con esto el dígito, el primer dígito, el A sub 0. Listo. Ahora tomo el siguiente Q, 168, y hago lo mismo. Lo divido entre 10. Me queda 16 por 10, queda 160, más 8. Y tengo el segundo dígito. Sí, Edwin. Sí, sí, claro. Por eso esto es demasiado obvio hacerlo, pero es ilustrativo ver que el procedimiento de la demostración sí funciona. Entonces ahora sigo con el 16. Cojo el 16 y lo divido entre 10. ¿Cuánto me da? Ah, muy fácil, me da 1 y sobran 6. Ah, excelente, tengo el siguiente dígito. Y lo que me quedó, que es un 1, ya no tengo que hacer nada, porque 1 es igual a 0 por 10 más 1. Es decir, ahí está el otro. Ya ese era menos. Entonces, la conclusión es, claro está, que 1689 es 1689 en base 10. Pero sí se entiende la idea. Sí se ve que el procedimiento que usamos funciona. Uno, para encontrar la representación en una base, va dividiendo por la base para encontrar un residuo y ese residuo va haciendo el, el, el coeficiente de la representación. Entonces hagamos uno más interesante. Profe,
2, por ejemplo. Y eso funciona independientemente de en qué base esté el número inicialmente. Correcto, correcto. Recuerden que el número en sí mismo, en su esencia, no está en ninguna base. El número es una cantidad, ¿cierto? 1689, ve, por cierto, eso es una fecha. ¿Alguien sabe esa fecha? ¿Qué pasó en 1689? Importante. ¿Qué pasó en el año 1689? Y a mí siempre me ha parecido curioso que en el colegio enseñan la Revolución Francesa, pero no enseñan la Revolución Gloriosa. 1689 fue el año de la Revolución Gloriosa. La Revolución Gloriosa, una revolución en el Reino Unido, en Inglaterra, que sentó las bases de la democracia moderna. Es una revolución en la que el Parlamento inglés básicamente se tomó el gobierno, cogió, digamos, se puso por encima de la monarquía y sentó esas bases de la democracia actual que vivimos. Y lo curioso es que esa revolución no la enseñan, sino que enseñan la Revolución Francesa, que fue un desastre. Pero bueno, así son los libros de historia. Vamos a hacer. La cosa es que la Revolución Gloriosa fue menos sangrienta, fue lo más de pacífica. Quizás por eso no la enseñan, no fue tan emocionante. En todo caso. En todo caso, a lo que iba es que 1689 es un número entero independiente de su representación. Es el número de años que pasaron desde que nació Cristo hasta que ocurrió la Revolución Gloriosa, ¿cierto? No es 1, 6, 8, 9. Entonces ahora hagamos uno binario como para hacer algo más interesante. Escribamos al 103 en representación binaria. O sea, en base 2. Entonces sacamos lo mismo. Uno toma el 103 y ahora lo vamos a dividir entre 2. ¿Cómo queda cuando lo divido entre 2? 51 por 2 más 1, ¿cierto? Ahora tomo el 51 y lo divido entre 2. ¿Cuánto me da? 25. Me sobra 1. Ahora tomo el 25 y lo divido entre 2. ¿Cuánto me da? Me da 12 por 2 más 1. Ahora tomo el 12. Lo divido entre 2. 6 por 2 más 0. Ahora tomo el 6. Lo divido entre 2. Me da 3 por 2 más 0. Luego cojo el 3. Lo divido entre 2. Me da 1 por 2 más 1. Y finalmente,
cojo al 1 y lo escribo como 0 veces 2 más 1, y de ahí obtengo la representación binaria del 103, es decir, el 103, que realmente 103 no quiere decir nada, eso es una representación binaria de un número, la representación decimal de un número. En representación base 2 sería, ¿en qué orden va? Va de abajo hacia arriba, pues quiero decir, este es el más significativo. Este de acá es el bit más significativo, es el que tiene la base más alta. Esto es 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 en base 2. Profe, Sí, dime. ¿y podría ser uno partiendo de base 2 para convertirlo a base 10? Sí y no. Entonces, yo, a mí, yo no sé cómo hacer divisiones. Eh, no soy muy hábil en utilizar números de representación binaria para hacer divisiones. Eso no me lo enseñaron en el colegio. Entonces, si yo quisiera como devolverme utilizando este procedimiento, me embalo. Yo no sé dividir a mano utilizando representación binaria. Por supuesto, un computador sí sabe hacerlo muy bien y eso no tendría ningún problema. Sin embargo, lo que sí sé hacer es multiplicaciones. Y de ahí, como a lo que más estamos familiarizados es a la base 10, entonces es relativamente obvio devolverse de la siguiente manera. Lo que puedo hacer es lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6. Esto quiere decir 1 por 2 a la 6 más 1 por 2 a la 5 más, hay un par de ceros que no los voy a escribir, ¿cierto? 0 por 2 a la 4 más 0 por 2 a la 3 más 1 por 2 a la 2 más 1 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0.
Entonces, esto no es más que 2 a la 6, más 2 a la 5, más 2 a la 2, más 2 a la 1, más 2 a la 0. Es decir, 2 a la 6 debe ser 64. 64, más 32, más 4, más 2, más 1. Es decir, esto debe dar lo que es. Es decir, 4, 6, 7, 8, 9 y 4, 3, llevo 1, 3, 4 y 6, 10. Entonces me estoy devolviendo haciendo un poco de trampa porque realmente donde nosotros sabemos asociar operaciones es en los decimales. Entonces utilizo esta expresión para devolverme, digamos, la definición de la representación. ¿Quién fue el que me hizo la pregunta? Yo. Hugo. Sí. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Y miren que todo depende de dónde uno sepa hacer operaciones, ¿cierto? Un computador hace todo lo contrario. Un computador sabe hacer todo en binario. Entonces, eh, para él es muy fácil hacer, pues él tiene instrucciones, sabe cómo hacer las cosas en binario y su representación normalmente es binaria y tiene que hacer un esfuerzo para escribir las cosas en decimal. El computador tiene que ir y hacer algo para poder mostrarnos los números en representación decimal, pero su representación nativa es binaria. Ok. ¿Alguna otra pregunta aquí? Bien. Un ejemplo de la importancia de la representación es la exponenciación, cómo hacerla eficientemente. Entonces, supongan que queremos calcular a la k y lo queremos reducir módulo n, es decir, queremos encontrar el residuo de a a la k al dividirlo por n. Voy a usar de la notación para decir a a la k módulo n. Entiendan que lo que quiero es el residuo de dividir a la k entre n. Y supongamos que k y n son muy grandes. Esto realmente no es una situación hipotética. Esto es una realidad que ocurre todos los días en nuestros computadores cuando hacemos cualquier transacción o cualquier cosa en Internet. Se están llevando a cabo algoritmos criptográficos como RSA o como Diffie-Hellman que en efecto hacen esa operación con números muy, muy grandes. Y muy grandes estamos hablando de un n de 1000 bits. Estamos hablando de un k
que puede ser también de 1000 bits. Entonces, ¿cuánto toma hacer eso? ¿Cómo se hace ese cálculo en un computador para hacerlo eficientemente? Miren que lo obvio, lo primero que a uno se le ocurre que es multiplicar A por A por A por A y luego reducir y luego dividir por N no es viable. Porque requiere ¿cuántas multiplicaciones? Si uno lo fuera a hacer así, ¿cuántas multiplicaciones tiene que hacer? Y si estamos hablando de un K, que es del orden de 2 a la 1000, hacer 2 a la 1000 multiplicaciones es completamente inviable. Pero además, miren que uno al multiplicar A por A por A por A por A por A por A, el número va creciendo y llega un momento en que no es ni siquiera posible almacenar eso. Entonces, muy mala idea. Multiplicar A por A por A por A por A y al final reducir. Entonces, hay dos mejoras importantes. La una, muy obvia, es que uno puede ir dividiendo por n en cada paso. Entonces, uno puede coger, digamos, A por A, sacar el residuo, y luego pone el residuo, digamos, si el residuo es R, luego cojo A, luego cojo A y lo multiplico por R, ¿cierto? Y saco el residuo. Entonces, no sé, esto es R1 y esto es y tengo luego un residuo R2 y continúo así. Entonces, una mejora obvia es que yo puedo ir haciendo una operación sacando el residuo, una operación sacando el residuo, una operación sacando el residuo y eso me permite que el número nunca crezca muy grande. De manera que las multiplicaciones siempre son entre números menores que n. Eso ayuda un tricitititín, pero siguen siendo k multiplicaciones lo que hay que hacer. Algo mucho mejor es lo siguiente. ¿Qué tal que yo parta como por la mitad y vaya haciendo cuadrados en lugar de A por A por A por A por A? Es decir, miren que si yo quisiera por ejemplo, si yo quisiera calcular A la 32, eso lo puedo hacer haciendo A a la 16 por A a la 16. Y para calcular A a la 16,
solamente tengo que hacer a la 8 por a la 8. Y para calcular a la 8, basta hacer a la 4 por a la 4. Y para calcular a la 4, basta hacer a la 2 por a la 2. Y para calcular a la 2, basta calcular a por a. ¿Cuántas multiplicaciones tengo que hacer de esta manera para calcular a la 32? No estoy seguro, sería raíz cuadrada de K. O sea, Estoy hablando de a la 32. ya. ¿Cuántas serían para a la 32? Darío. Creo que serían 5, ¿no? Mucho menos que 32, ¿cierto? 5 multiplicaciones para calcular a 32. Esto es mucho mejor que hacer a por 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 a. Muy bien. Eso está súper. Si el número es una potencia de 2. Pero si no, ¿qué hago? ¿Qué tal que utilice su representación binaria? Si K no es potencia de 2, uso su representación binaria. Por ejemplo, si yo quiero calcular a la 37, resulta que 37 se puede escribir como 1 más 2 a la 2 más 2 a la 5. Es 32 más 4 más 1. Eso sería, y utilizando eso, lo puedo separar en 3 pedazos. Sería a la 1 multiplicado por a la 2 a la 2 multiplicado por a la 2 a la 5. Ya sé que para construir las potencias necesito 5 multiplicaciones y en este caso necesitaría 2 multiplicaciones adicionales. Esta y esta. Entonces en total necesitaría 7 multiplicaciones. Y cada que hago una multiplicación, hago la reducción módulo n. Entonces 7 multiplicaciones y 7 divisiones.
¿Se entiende la idea? Sí. Pero tengo una pregunta. Para a la 37, ¿no podría ser más fácil hacer a la 32 por a la 5 y después calcular el valor de a la 32 como lo hacíamos más arriba? ¿Cómo, Darío? Para hacer a la 37, hago a la 32 y, A la 5. O sea, y, multiplicados. A la y, cómo, 32 por a la 5. y cómo calculo a la 5. Ya, sí. Am, A la 5 lo calculo como a por, por a la 4. sí, se puede. Pues no Eso es lo sé, que está me aquí. imagino que es menos eficiente, pero No, pero es lo mismo, es lo que dice aquí. Esto es a la 32 y esto es a la 5. Sí, sí, sí. se entiende la idea. Esto es otro de esos algoritmos en donde vemos cómo la, la computación y la matemática trabajan juntas, trabajan de la mano. Entender bien la matemática nos permite mejorar los algoritmos para hacerlos más eficientes. Y, y no crean, esto que parece muy sencillo, hizo viable la criptografía que se utiliza hoy en día en Internet. Uno puede escribir un algoritmo que haga esto. A grandes rasgos, si uno tiene que K tiene una representación binaria, eh, BM menos 1 hasta B0, base 2, y uno tiene un entero A, entero positivo A, y una base N, uno debe eh, como a grandes rasgos para... ¿Qué quieres decir con exponenciación con C? Uy, sí. Eh, gracias. Uno, uno lo que quiere hacer
si uno va a convertir esto en un algoritmo, lo que debe hacer es ir recorriendo la representación binaria, y cuando encuentre un 1, multiplica por, por la, por la potencia, ¿cierto? Entonces uno quiere ir calculando como los cuadrados. Entonces y quiere ir calculando como una potencia que la podemos inicializar como posiblemente como en 1 o en A, dependiendo del caso. Uno va a recorrer y desde 0 hasta M va a ir calculando esos cuadrados. Entonces va a ser algo como square igual a square por square. Y va a ser algo como si b sub i es igual a 1, entonces va a actualizar la potencia, la va a multiplicar por el square que lleva. A grandes rasgos, la idea del algoritmo es algo así. Voy calculando los cuadrados y multiplico por ese cuadrado cuando la representación binaria tenga un 1, cuando el b sub i sea 1. Entre los notebooks de Python que les puse, hice una implementación para compartir con ustedes de ese algoritmo. Está en este archivo que se llama 05 exponencial. Y aquí lo quiero elevar al exponente exp y reducirlo módulo n. Entonces, lo primero que hago es recoger la representación binaria de b. Esto de aquí es es un truco para reversar la representación binaria. Él la pone como es natural, pues como en la representación, como la tenemos normalmente, pero yo quiero escribirla al revés porque la quiero recorrer al revés. La quiero recorrer del bit menos significativo hacia el bit más significativo. Entonces con esto la reverso, la volteo. En Power voy a guardar la potencia. O sea, Power va a ser a la 2 a la i. Profe, una duda. Eh, Sí, ese exponencia, sí, xp dos puntos b, ¿eso es para volverlo binario? ¿O qué? ¿O cómo es eso? sí, sí. Esto también es un truco de Python, de las nuevas versiones de Python, que es para darle formato a un string. Entonces, lo que estoy haciendo es cogiendo exp, pidiéndome lo que me lo escriba en representación binaria como un string. Entonces, lo que va a hacer es como
escribir el texto, en texto, esa representación binaria. Ah, bueno, Sí, gracias, profe. porque si no lo escribe en texto y lo pone al revés, entonces los ceros se le van a cancelar y ahí. Sí. Exacto. En esta variable power voy a ir guardando la potencia, la que voy calculando exactamente, y en square los cuadrados. Entonces miren que square simplemente se actualiza como square por square. Se inicializa como A y ahí voy guardando A al cuadrado, A a la 2 a la 2, A a la 2 a la 3, A a la 2 a la 4. Y miren que en cada paso saco el residuo de dividir por n. En Power voy guardando el resultado de la multiplicación. Entonces este lo inicializo en 1 si el bit menos significativo es 0, o lo inicializo en A si el bit menos significativo es diferente de 1, es 1, y lo actualizo dependiendo de si me encuentro un 1 o un 0. Cuando encuentro un 1, multiplico por power. Multiplico power por square. Actualizo power. Ahí les queda, eso queda en la carpeta compartida para que lo ojeen, lo vean, lo prueben, lo ensayen. Y pues no garantizo que esté bueno, pero al menos me funcionó en, en este caso. Yo creo que está bien. Eh, lo pueden ensayar. Esto se ve un poquito más complicado porque uno cuando lleva el algoritmo a escribirlo en sí, se da cuenta de que hay ciertas cositas que no tuvo en cuenta cuando lo pensó. Queda un poquito más complicado de lo que uno quisiera, pero, pero la idea es esa. Y aquí lo pruebo. eh, Calculando esa potencia de dos maneras. Una es utilizando la función que acabo de escribir, que se llama exponenciar, y la otra es simplemente haciendo la potencia y completica y luego reduciendo módulo n. Una cosa que pueden probar para darse cuenta de la importancia de este algoritmo es, bueno, si ustedes cogen valores grandes de exp y valores grandes de n, van a darse cuenta que hacer esto rápidamente se vuelve inviable, se vuelve muy lento. Eso es algo con lo que pueden jugar. Hay una librería que se llama eh, Time, creo que es, en la que usted puede cuantificar el tiempo que se demora corriendo un algoritmo con precisión de mm, microsegundos o algo así. Ok, muy bien. Pueden ensayar a ver qué es más rápido, ensayar con números más grandecitos, a ver cómo les va y darse cuenta que llega un momento en que realmente hay una diferencia importante entre las dos implementaciones. Ok. ¿Algo más por aquí? ¿Alguna pregunta aquí?
Profe, Dime, Edwin. yo tengo una inquietud, es con la penúltima diapositiva que usted expuso. ¿Será esta? Sí, profe. ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos a la menos k? Es que en el libro hay varios ejercicios donde nos proponen hallar ciertos residuos, donde uno se topa con exponentes negativos. Ok. Entonces, nosotros formalmente no hemos definido qué quiere decir a la menos algo. Pero sí lo mencionamos. Entonces, uno puede pensar en esto como el inverso multiplicativo de A. Entonces, esto es un número tal que al multiplicarlo por B me da 1. Y la clase pasada mencionamos cómo encontrarlo. Cómo encontrar ese inverso multiplicativo, que es utilizando el algoritmo de Euclides extendido. El algoritmo de Euclides extendido me da esa combinación lineal entera y uno de esos coeficientes es precisamente el inverso multiplicativo. Ahora, esto no siempre existe. Esto existe solamente cuando A y N son primos relativos. Listo. Entonces, si uno quiere encontrar A a la menos 10, pues primero calcula A a la 10 y luego busca el inverso multiplicativo de A a la 10. ¿Responde eso tu pregunta, Edwin? Sí, profe, ya me da una pista. Muchas gracias. Mucho gusto. ¿Algo más? Yo quería hacer otras cosas hoy, pero no me va a alcanzar tiempo sino para cubrir la teoría. Y eso está bien. Rápidamente voy a hablar de criterios de divisibilidad basados en representación. Y aquí a esto le hace mucho énfasis el libro de Burton. Lo que no alcancemos a ver ahora lo pueden terminar de leer en el libro. Entonces, vamos a utilizar este teorema. Sea P de X un polinomio, suma desde k igual a 0 hasta m de c sub
kx a la k. En la variable x y con coeficientes enteros, c sub k. Entonces estamos hablando de un polinomio, ¿cierto? Cualquiera. Entonces, por decir algo. Profe, una pregunta rápida. Más 2x más 5x al cuadrado. Dime. Dime. Profe, es que en el libro de Burton no dicen coeficientes enteros, sino coeficientes integrales. Pues es lo mismo. Sí. Ok, ok. Pues porque me puse a buscar el término y salían unas cosas de cálculo integral, pues que yo no entendía. Entonces, sí, pero bueno, gracias. Sí, es entero. Entonces, estamos hablando de un polinomio, ¿cierto? P de x es simplemente un polinomio. Por ejemplo, 3 más 2x más 5x al cuadrado. El teorema dice, si A es congruente con B módulo n, entonces P de A es congruente con P de B módulo n. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está diciendo esto? Como, no sé, 3 es congruente con 10 módulo 7, entonces P de 3 es congruente con P de 10 módulo 7. Y la demostración es muy sencilla. Esto se sigue casi que inmediato de las propiedades de la congruencia modular. Porque uno puede sumar, uno puede multiplicar. Entonces es bastante fácil de probar. Y de ahí, utilizando ese teorema, podemos probar el siguiente resultado, que es bien bonito. Sea n el número am-1 hasta a1 hasta a0 en base 10. Esta es la representación de ese número en base 10. Esos son los dígitos de la representación. Y sea ese la suma de esos dígitos. Entonces, n es divisible por 9 si y solo si S, la suma de los dígitos, también es divisible por 9. Esto se parece mucho a lo que nos enseñaron acerca del 3, solo que con el 9. Veamos la demostración. La demostración es muy sencilla. Entonces vamos a construir P de X utilizando la representación decimal de n. Sea P de X, la suma desde K igual a 0 hasta M de A sub K, X a la K. Como 10 es congruente con 1 módulo 9 por el teorema P de 10 es congruente con P de 1 módulo 9.
Simplemente apliqué el teorema directamente. Pero, ¿qué es P de 10? ¿Qué pasa si yo en este polinomio reemplazo la X por 10? ¿Qué me da eso? Alguien que me ayude. ¿Qué da P de 10? No sería N. Sí, P de 10 da N. Si yo cojo esos coeficientes y los meto en el polinomio, encuentro N. ¿Y qué es P de 1? ¿Qué pasa si yo las X las reemplazo todas por 1? Si la X por 1, Sería S. me daría la suma de los dígitos. Y entonces ahora esto de arriba se convierte en N es congruente con S módulo 9. Y de ahí se sigue que N bueno, entonces eso es congruente con 0, o sea, eso es divisible por 9, sí, solo si ambos son divisibles por 9, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, 9 divide a N, sí y solo si 9 divide a S. ¿Qué les parece? Bacano, ¿cierto? Bien. Ahí termina la clase de hoy. Me quedo con los que tengan alguna duda, pero ahí termina la clase de hoy. Usuario, ¿quién es? ¿Cómo te llamas, usuario? Que no tienes nombre, que no entendió la última parte. Tomás. Bueno, entonces te explico la última parte. La última parte quiere decir lo último, esto. Listo, entonces, ya sabemos que N es congruente con S módulo 9. El caso que nos interesa es cuando 9 divide a N o 9 divide a S, ¿cierto? Eso es cuando esa congruencia es congruente con 0. Como N y S son congruentes entre sí, entonces son congruentes con 0, sí, solo si ambos son congruentes con 0. De ahí se sigue esta última expresión que coloqué abajo que dice 9 es congruente con N, sí, solo si 9 es congruente con S. Perdón. 9 dividida a N, sí, solo si 9 dividida a S. No sé, Tomás. Entonces, ¿cuál es la parte que no entiendes? No, es realmente inmediato. O sea, N y S son congruentes módulo 9. Entonces, juntos tienen que ser divisibles por 9. No puede ser que uno sí y el otro no. Profe,
Yo creo que hay una forma como en que sería más fácil de ver, que es que n sea congruente con s módulo 9, significa que n menos s es 9 por un entero k, ¿cierto? Bien. Entonces, si ahí despejamos, por ejemplo, n, vemos que para que n sea un múltiplo de 9, el otro lado también tendría que serlo. Y como k ya lo es, faltaría que s fuera un múltiplo de 9. Pues como una forma alternativa para entenderlo. Está bien, perfecto. Me parece. Sí, yo como que lo veo tan inmediato que no sé no sé bien cómo explicarlo. Si n y s son congruentes módulo 9, bueno, lo voy a dejar así. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar por aquí? Si no, les deseo un feliz día. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por... Sí, la asesoría va a ser por Meet. Yo les envío el link. Y bueno, no, que tengan un feliz día. Hasta luego.